Buenas noches, buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Jaque Mate con Damaris. Hoy día tenemos a una invitada muy especial, también candidata a la Convención Constitucional como yo. Ella va por el Distrito 10, ¿ya? Este temible, ¿no?, distrito donde están los super candidatos y candidatas. Ella es una de ellas. Es periodista, es feminista. Es una persona que se ha hecho media viral las últimas semanas, hay que decirlo, ¿eh? Así que muy contenta de poder compartir con ella hoy día ideas y planteamientos. Aquí está Antonia Orellana. ¿Cómo estás, Antonia? Hola, gracias por la presentación, gracias por la ¿Viste? invitación. Me quedé corta. Muchas gracias por aceptar la invitación, primero que nada. Decirte que aquí las personas del Jaque Mate con Damaris son... Sí, se escucha súper bien, ya, qué bueno, porque yo varios capítulos no me he escuchado tan bien, pero bueno. Las personas son muy entusiastas, así que para mí, primero agradecerte que quieras jugar. Eso para mí ya es algo muy importante, para compartir. Estoy un poco atemorizada, pero No, pero es como un cafecito al final, una excusa para conversar, digo yo. ¿Ya? Es lo que hacemos los ajedrecistas a veces y las ajedrecistas sobre todo, compartir en torno a un tablerito. Oye, Antonia, primero que nada preguntarte cómo estás, cómo llevas la campaña ahora suspendida. Es importante eso he para mí. estado sobre todo aprovechando de analizar bien cómo se han ido moviendo las cosas durante la campaña, Ya. como para recalibrar y sobre todo de estar manteniendo el contacto con y los voluntarios. Claro. Eso es muy importante. Nuestro distrito probablemente no es más grande que el tuyo en términos como de tamaño, Geográfico. pero está sí, pues, pero está súper densamente poblado. Claro. Vive 1 millón de personas y más o menos como 800.000 electores con derecho a voto, Claro. digamos. Entonces es súper desafiante y para nosotras es súper importante la red voluntaria. Así que hemos estado como teniendo reuniones con ellas para mantenerlas vinculados. Y eso, pues, esperando que parta todo de nuevo. Yo he estado aprovechando de ordenar la casa. Buena. Lo comentábamos ayer en un live. Todavía no ordeno acá atrás, lo siento, pero está en la oficina y es Sí, última ayer prioridad. estuvimos en un live con la Antonia. Oye, te voy a aprovechar de Tengo como el enviar el megáfono, desafío mientras tanto, para que lo vayas chequeando. Aquí jugamos a través de la plataforma de chess.com y le acabo de enviar, debe aparecer por ahí Masterami, el reto. Finalmente sale como a mano derecha, bajito. Y estoy esperando que Antonia me acepte. ¿Te llegó? Ahí está. Sí. Uy, me tocó de blancas. Hace mucho que no me tocaba de blancas, Antonia. Ya, voy a jugar un gambito de dama, hacerle honor a la serie. Oye, Antonia, ¿cuál ha sido tu conexión con el ajedrez? ¿Tienes alguna historia? Porque aquí me han llegado historias sabrosas, oye, con el ajedrez. ¿Cómo Es que en mi comenzaron? familia son súper ajedrecistas. ¿Mm? En mi familia materna. ¿Sí? Juegan harto ajedrez. Yo no, pero juegan harto ajedrez, así que igual sé jugar. Pero ahora, justo después de que te dije ya, sí juguemos, me di cuenta de que yo no jugaba ajedrez básicamente desde el 2010. Ya. Porque yo jugaba con mi bisabuela cuando la iba a ver y la iba a ver harto. Entonces Oye, iba a jugar con ella. ¿tu bisabuela jugaba? Sí, bueno. ella vivió hasta los 100 años. Y siempre jugó ajedrez hasta el final. ¿En serio? Qué emoción. Sí, estaba lucidísima. Entonces jugaba con ella y ella por supuesto encontraba que yo era brillantemente buena, aunque en verdad no. Y te lo trataba como de meter ahí, como de enseñar algunas cosas, de que jugara, me imagino que sí, ¿o no? Sí, pero ella jugaba súper bien. O sea, yo era una excusa, como decís tú, el ajedrez era una excusa para poder ir a verlas, terminar las partidas. Le leía un rato y después jugábamos ajedrez. Qué bueno. Sí, pues eso tiene Y de ahí que no bonito. juego, ahí me di cuenta. Oye, y pasando a otros temas que yo sé que son relevantes para ti, porque, bueno, evidentemente hemos compartido con Antonia algunos espacios de
asambleas de candidatas a constituyente y siempre estamos colocando sobre la mesa el tema del feminismo, sobre todo desde la perspectiva de los cuidados. Quería conversar contigo qué planteamientos tienes respecto a estas temáticas. Sabéis que justo estábamos ahora en una reunión y estaba una compañera que va a candidata a concejal acá en Pedro Aguirre Cerda. Ah, sí, que la se escuché. llama Romina Fuentealba. Sí, la escuché. Sí, ella es la coordinadora metropolitana de la asociación Yo Cuido. Ya. Y nos decía que para ella era súper importante poder haber llegado a un espacio donde los cuidados eran relevantes. Y yo ahora también he estado hablando harto del tema, porque obviamente es uno como de los puntales de mi campaña, y es como una de las cosas que programáticamente nos importa más relevar para el proceso constituyente, que en verdad es algo que nunca había sido muy relevante en términos políticos, pese a que hay organizaciones que lo trabajan hace mucho, mucho tiempo, teóricas también, políticas, pero siempre había estado relegado igual a un espacio más marginal de la política. No era una preocupación importante. Y siento que ahora hemos avanzado en súper poco tiempo, caleta respecto a la visibilización del tema, y siento que eso lamentablemente ha sido producto de la pandemia, porque lo que hizo fue precisamente recordarnos a todos que no somos islas, que las personas no son islas, que dependemos unos de otros, ¿cierto? De formas que a veces ni siquiera sabemos, ¿cierto? Como el contagio por aerosoles. Y que la vida social, cuando se interrumpen muchas cosas, no solo las visitas, no solo la cuestión que se considera como lo masculino, ¿cierto? Como lo productivo, qué sé yo. Y ha quedado en relevancia sobre todo, yo creo, dos situaciones. Primero, el empobrecimiento de las mujeres, producto de la pandemia. O sea, no es casual que al primer sacudón de la economía retrocedamos 10 años en inserción laboral femenina. Cierto. La mayoría de las mujeres que están renunciando a sus trabajos o que las están despidiendo por no rendir, primero es más fácil despedir a las mujeres porque tienen menos tasas de contrato. ¿Por qué? Precisamente por los temas de los pagos de postnatal, etc. Y ¿por qué también están renunciando? Porque se está haciendo insostenible la situación de la cuarentena y el aislamiento con rendir en el trabajo. Yo creo que hay una gran mayoría de personas que cuidan, no solo mujeres, que están como al borde del ataque de nervios realmente, muy a la película de Almodóvar. Y, yo estuve así casi al borde. Así estamos. Sí. Y ahora en este rato no está mi hijo acá, pero va a volver en cualquier momento. No, sí, el mío también anda dando vueltas por ahí. Y pucha que lo hemos visto. A mí me sorprendió mucho, Antonia, así como dato, para la gente en su casa quizás no lo sabe, pero desde el Frente Feminista, de Convergencia Social, donde, bueno, milita Antonia, donde me han dado también espacio a mí para participar de distintos eventos y de hecho para ir candidata constituyente, que por ejemplo los cuidados fueran parte del presupuesto de gastos de los candidatos y candidatas, porque es algo que, oye, nadie piensa. Y yo lo daba por hecho, Antonia, de verdad. Yo le había dicho al equipo que eso era parte. Oye, pero sí, es lógico. Y después me van diciendo que no, que nunca se ha pensado en eso porque se entiende la política como algo que no somos cuidadores, no somos cuidadoras, y es como súper extraño. Pero bueno, evidentemente todavía se nos carga más a las mujeres esta responsabilidad, que no debería ser así, ¿no? Debería ser del Estado, de la comunidad, no solamente de nosotras. Oye, la Antonia juega y me juega rápido. ¿Por qué me juega tan rápido, oye? Me ha pasado con mis rivales que juegan bastante rápido al ajedrez y yo me inspiro escuchándoles o conversando y de pronto... Y bueno, estamos nerviosos. Es imposible hablar también de feminismo sin detenernos un momento a pensar y a reflexionar respecto a lo que estamos viviendo con la violencia hacia las mujeres,
con los femicidios que hemos visto el último tiempo, que han sido brutales, por ejemplo en San Bernardo, o con el caso del suicidio, ¿no?, de Francisca Moll, que también es algo que nos ha golpeado bastante las mujeres a nivel nacional, que lamentablemente son hechos que vienen ocurriendo ya continuamente en nuestra sociedad. Mira, ya me jugó Antonia, de hecho. ¿Cierto? ¿Cómo abordamos esto en el nuevo proceso constituyente también? La violencia que está instaurada en nuestra sociedad contra las mujeres. Ahí hemos trabajado un montón. Uy, espera. No, estoy de vieja zapa por la ventana, perdón. A ver, espérame, no, es que Antonia, me abajo dicen tengo... que no nos escuchamos tan bien, ¿es verdad? ¿No? A ver, déjame ver una cosita, es que... Bueno, no, nosotras sigamos nomás, pero vamos a tener que ver si podemos arreglar eso. ¿Pero es de audio o que me quedo pegada? Como que nos veamos pegadas, pero a ver, dale nomás. Vamos a arreglarlo. Veamos si con eso se arregla. ¿Y no? Es que acá en Rengo, Antonia, es un tema el internet y cómo demuestra el tema de la conectividad, que en nuestro país sabemos que es desigual también, como muchas cosas, y que también ha quedado en evidencia con el tema de la pandemia, pues. Como nuestros niños y niñas no pueden acceder, por ejemplo, a las clases online, y hablan de las clases online, pero acá, sobre todo en zonas rurales, acceder a un buen internet es un milagro prácticamente. Y también conectividad en tierra. Sabes que con el tema de la campaña yo lo he vivido, yo no conduzco, no tengo auto, trato de... Ojalá un día solo hayan bicicletas en las calles, pero por ejemplo de acá, de Rengo a Graneros, que tú lo haces en auto en 30 minutos, en transporte público yo lo hacía en 2 horas. Entonces la conectividad es muy mala en las regiones a todo nivel. Una realidad. Bueno, a ti también te tocan sectores con poca conectividad, ¿o no? En el distrito 10. Sí, o sea, es que el distrito 10 igual es como un mini Chile comprimido, sí. Porque es súper desigual, es súper desigual. Tiene 6 comunas y una de ellas es La Granja, que tiene una conectividad súper mala. Pero es básicamente porque como el internet también es... PTR. Pese a que en estos momentos, por ejemplo, es una herramienta indispensable para la educación, para el trabajo, son decisiones comerciales de las empresas proveedoras de internet, que igual son súper monopólicas, dónde ponen sus fichas. Claro. Y generalmente esa decisión se basa en quienes tienen más plata para pagar mejores planes, etc. Entonces, en el fondo la infraestructura de conectividad de, por ejemplo, La Granja es súper débil, comparada con, por ejemplo, otras comunas del distrito como Santiago y Providencia, que tienen 5G en la calle. Claro, en las plazas. Es completamente distinto. Sí, sí, bueno, es un tema que trasciende. Bueno, estábamos conversando respecto al tema de la violencia de género, o la violencia contra las mujeres. En eso quedamos previo a nuestro pequeño cortecillo. ¿Verdad? Sí, sobre eso, no, es un tema que al igual que los cuidados, yo creo que el trabajo doméstico y de cuidado son cosas que son desafíos tan complejos de transformación que hay que asumir que requieren distintos niveles de intervenciones, ¿cierto? Son intervenciones simultáneas y complejas a distintos niveles. Entonces, a nivel constitucional, por supuesto que está el derecho a la vida libre de violencia, y ahí va a haber una interesante discusión, creo yo, respecto de cómo se expresa, ¿cierto? Cómo se consagra. Si se consagra como dentro, por ejemplo, del derecho a la no discriminación o del derecho a la vida. Es que me distraigo porque yo vivo arriba de un parque y están los pacos abajo, entonces no entiendo qué está pasando, y mi alma de señora que sale a regar. A ver qué está pasando y nos cuenta, pero llévate la cámara. No, es que así como que la cuarentena aquí como que no se cumple mucho, así que hay gente carreteando. Pucha, bueno, en todas partes. Sí. Bien. Bueno, y entonces, claro, está el derecho constitucional a una vida libre de violencia, pero, por ejemplo, casos como el de Francisca Moll o el doble parricidio, que
a veces también en términos feministas le decimos castigo femicida, Sí, castigo ¿cierto? Porque en el fondo aquí lo que hubo fue un doble parricidio que era para castigar a la madre que denunció violencia, ¿ya? Y cuando uno ve esos hechos y analiza un poco más allá del horror que nos provoca, del dolor, ve instituciones que fallan, ¿cierto? ¿Y por qué fallan esas instituciones? Por ejemplo, porque los centros de la mujer que debiesen ser, se supone en el papel, los soportes para las mujeres en sus comunidades, están absolutamente colapsados. O sea, es brutal. Los centros de la mujer han tenido una reducción de dotación de la cantidad de funcionarias que tienen a nivel nacional, que es del orden del 25% por ahí, durante el gobierno de Piñera. Y, por ejemplo, hablando de centralismo, pese a que el aumento de la violencia es un fenómeno nacional, su agudización durante la pandemia, ¿cuáles han sido las iniciativas que ha llevado a cabo el Ministerio de la Mujer? Por ejemplo, la famosa mascarilla 19, que fue un anuncio marquetero total sin ningún fondo, sin conexión con la estructura de los centros de la mujer, Prodemu, a nivel nacional, y que además se hizo con 2 cadenas de farmacia, que son las más grandes, que ni siquiera están presentes en todo el país. Entonces se diseñó una política pública que en verdad servía probablemente solo para el Distrito 10, y para parte del Distrito 10, y para el 11, digamos, ¿cierto? De las comunas del rechazo. Y ahora el otro día, de nuevo, anunciaron un convenio con Uber, para que quienes pidieran Uber pudieran pedir ayuda. Y así como... En Rengo no hay Uber, le explico, señores. Como del no, gobierno. y cómo segmentan algo que debiese ser un derecho, que es la asistencia, Claro. ¿cierto? La protección, lo segmentan en forma de clase, de regiones, de edad, porque también hay una brecha digital por edad, que es brutal. Entonces, cuando hablo de las intervenciones complejas, me refiero precisamente a eso, que tenemos que pensar al nivel constitucional, pero también, por ejemplo, al nivel de los municipios, que son los que esperamos que pronto no sea así, ¿cierto? Pero que son los que implementan los planes de atención primaria en salud, que tienen mucho que ver con los cuidados, por ejemplo, para las personas postradas, las personas de edad, con las estructuras municipales o locales de los gobiernos regionales que implementan las políticas para las mujeres, o los centros de las mujeres, o los Prodemu, ¿cierto? Porque nuestro principal desafío es que, a diferencia de lo que le pasó a las generaciones anteriores de mujeres, los derechos que consagremos esta vez no sean de papel. Que junto con el derecho consagremos una estructura que pueda proveerlo para que no sea un derecho solamente para las que siempre han tenido derechos, digamos. Claro, que no sea una letra muerta ahí. Y bueno, esperemos que podamos avanzar en eso. No te olvides de jugar, Antonia, que yo todavía tengo menos tiempo, pero oye, que es agresiva esta mujer. Tienes que ahí tratar de desarrollar tus piezas. Me lanzó un caballo. Yo estoy jugando a lo loco, no tengo ni idea. Ya, qué está haciendo. bien. No, pero La está verdad bien. Las primeras jugadas fueron perfectas. Eso tiene incluso nombres y todo, así que... Pero yo voy a morir al juego. Este juego como Cacho y Catán, no sé. A mí me encanta el Catán. Sí. Creo que tiene mucha estrategia también. Pero bueno, el ajedrez es un deporte mental bastante más complejo que el Catán. Sí. Pero me encantan. De hecho, yo también juego mucho. Juego acá. Tenemos muchos juegos. Mi hermano es fanático. Oye, Antonia, efectivamente, y vamos a poder avanzar ahí. Qué importante es que se arme una bancada que después luche por estos derechos para las mujeres, los derechos del cuidado que trascienden también a los derechos del niño y la niña, ¿por qué no decirlo? Y obviamente tenemos que hablar de esto porque hoy día estuvo en la Cámara, se discutió. ¿Qué opinas tú del tercer retiro, Antonia? ¿Qué opiniones quieres? A mí me da rabia que a un año de iniciar la pandemia sigamos comiéndonos nuestros ahorros. Sí. Eso a mí me da rabia. Mientras vimos la semana pasada que hubo bastantes personas, no muchas tampoco, porque esas suras, que son muy pocos los súper ricos, aumentaron sus ganancias.
en miles de millones de dólares. Millones y millones. ¿Cierto? Y nosotros nos estamos comiendo literalmente porque esa plata la gente no la está ocupando para... O sea, los meses que hubo después del primer y segundo retiro hubo una disminución de la morosidad. O sea, literalmente la gente se está comiendo sus ahorros. Me da mucha rabia que la otra alternativa que se plantee sea sacar la plata de los seguros de cesantía. Horrible. Porque eso ya se hizo con la famosa ley de protección del empleo, que en verdad lo que fue esa ley fue alinearle las balanzas de pago a las empresas con los seguros de cesantía de los trabajadores, para después, cuando ya no tienen fondos en el seguro de cesantía, despedirlos, porque eso también ha sido una consecuencia de esa ley, o sea, ha sido parte de todo este proceso. Entonces, es como obvio, ya si no hay otra alternativa, tercer retiro, vale. Pero no deja de parecerme una medida que seguimos pagando nosotros, ¿cierto? Cuando deberíamos aprovechar para poder, en este momento de emergencia, redistribuir también los costos de esta crisis. Y hoy día, bueno, lo dijo la diputada Camila Rojas, a quien yo sigo mucho, le mando muchos cariños. Y la Cami lo decía, y que es insólito que todavía después de un año y tanto de pandemia estemos metiéndonos en los bolsillos en los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras, y que no estemos tocando nada más, ya, porque el gobierno no ha hecho poquísimo, nada, diría yo. Y es tremendo que tengamos que llegar, es como en el ajedrez decimos, es como la peor jugada de todas las opciones, es, bueno, una no muy buena jugada, pero evidentemente tampoco se podrían oponer. Imagínate, ahora van a mandar el proyecto al Tribunal Constitucional, el gobierno, y bueno, el presidente ya anunció o ya amenazó con que no quería, así que bueno, esperemos que se logre. Voy a jugar. ¿Tú, Antonia, conoces el enroque? Sí, sabes que estaba practicando ayer en esta aplicación y no caché cómo se hacía el enroque. Ah, ya, sí, pues tomas el rey, siempre, lo que pasa es que el enroque siempre se hace con el rey y lo mueves 2 casillitas para el lado. Bueno, por si más adelante enroca. Y bueno, esperemos que por lo menos avancemos y que en algún momento tengamos un nuevo sistema de FP, ojalá, y pensiones dignas, para que no tengamos que sacar nuestro ahorro y nos quedemos sin nada. Y bueno, ya tocamos el tema de los súper ricos. Qué locura cómo han crecido estos pocos, porque al final es verdad lo que dice Antonia, son muy poquitas personas, pero que millones y millones de dólares. ¿Qué opinas de esa relación que existe en nuestro país, Antonia, del poder y el dinero? ¿Lo ves como algo, como una conexión o no? ¿Cómo se me pegó? ¿Cómo ves esa conexión que vemos en Chile entre el poder, que puede ser un poder político incluso, y el dinero? O sea, yo creo que es una relación grosera, que se le ha dicho de muchas formas, pero que en verdad en Chile ya creo que ni siquiera tenemos como una élite, creo que tenemos una oligarquía, ¿cierto? Que son, es un núcleo, como por ejemplo, hay otros países en los que hay élite y las características de la élite que sin dejar de ser excluyentes, igual se puede acceder a ellas, ¿cierto? Pero en Chile, quienes tienen en el fondo la sartén por el mango hasta el momento, quienes la han tenido, son un grupo tan reducido de personas que estudian en los mismos colegios, que van a las mismas universidades, que incluso se casan entre ellos, y uno lo dice como talla, pero es cierto. De repente, ¿cierto? Como talla de meme, pero igual no deja de ser cierto. Meme. O sea, en el mismo gobierno, ¿cachai? Como que estén tan llenos familiares. Claro, sí, se repiten los apellidos ahí entre hermanas y hermanos. No es que los hermanos se casan, bueno, pero sí las familias. Oye, ¿no? ¿me comiste el caballo? No, te comí un peón. No, me comiste el peón. Sí, te comí el peón. Sí, porque no tú me quieres ahí atacar y yo algo tengo que hacer, así que moví mi caballo para allá. Estoy tratando de entender qué me sucedió. Ah, ya entendí. Porque tú avanzaste el peón, pero no estaba protegido. Igual tú puedes comerme un peón también, ¿ah?
De hecho, podrías Pero también comerme me el voy a alfil comer con tu caballo, tienes muchas posibilidades aquí. No, pero si te como el alfil con el caballo, me vaya a comer el caballo. Pero vale lo mismo, eso es como un trueque, un Sí. intercambio justo. ¿Cuál feria? Mm, sí, Estamos decidiendo. No, o sea, una relación muy, muy grosera. De hecho, ayer estaba hablando con Javiera Petersen, que es la directora del Observatorio de Políticas Económicas, ¿ya? que es un espacio, una fundación que busca disputar un poco, ¿cierto?, la discusión económica que en Chile está demasiado encapsulada en un grupito, para variar, ¿cierto? De economistas, todos varones, casi todos, de ciertas universidades, de ciertas comunas, de ciertas miradas, Mm, que además hablan en un lenguaje que casi nadie puede entender. cierto. Y ella me decía que las personas que calificarían como súper ricos, de acuerdo al impuesto que se está proponiendo, son súper pocas. Sí. Son 1440, más o menos. 1440 personas. Sí, Ah, igual que yo son pensé las que era que, menos. o Pero sea, son altas, sí, pero para toda la escandalera, digo, que se arma. claro. Pero tampoco es que, claro. Mm. Y además que eso va a ser gradual, dependiendo también. Que a todos les va a cobrar lo mismo. Y ahí, oye, eso del otro día yo, a propósito de este tema, lo conversaba con un amigo de Colo Colo, que a todo esto nosotras dos estamos ahí en la Constitución Alba. Aprovecho de dejar el dato. De que el miedo, ¿no? El miedo que de repente tiene la gente a que los ricos se vayan del país. ¿Te has fijado? Como, ay, si total ellos agarran sus maletas y se van. Y es lo más falso que hay en el mundo, pues. Lo más falso. Porque las personas que tienen muchísimos dineros dependen del territorio en donde están haciendo sus negocios, ¿no? Donde están explotando recursos, donde tienen sus empresas, también dependen de sus conexiones, ¿no? De sus vínculos, de las influencias que tienen, por lo tanto, dependen de los territorios, o sea, dependen en este caso de nuestro país. Y no es tan fácil, de hecho, está comprobado que son los que menos emigran. Así que la gente no le tenga miedo ahí al impuesto a los súper ricos que no van a quedar, que a veces, sobre todo en estas zonas rurales, tienden a amenazarte con que te va a quedar sin trabajo, que se va a ir el patrón y todo, y no. Es algo que no, está comprobado que no pasa. Así que bueno. ¿Y qué opinión te merece que nuestro presidente, Antonia, nuestro propio presidente, esté entre estos súper ricos? Es como... O sea, lo eligieron ya siendo parte del como una ranking película. Forbes. Como una película, yo creo. Sí. ¿Cierto? Oye, O apuesto que se sea, me ha olvidado jugar a mí. Ya, dale. sí, eso te iba a avisar. Ah, amigo. Me convenciste con el... Ahí es... Adiós, querido alfil. No, pero los alfiles son buenas piezas. Bueno, los caballos también son mi pieza preferida. Pero en general en el ajedrez, viste que las piezas tienen como valores. El caballo 3 puntos y el alfil dicen que vale 3,5. Que es un poquito mejor. Así que me ganaste medio punto ahí. Bueno, es como una película que nuestro presidente sea uno de estos súper ricos. La verdad que yo, no sé, me sorprendo mucho. En tu programa, Antonia, incluye los derechos de los trabajadores como una democratización de la política, también de la economía, algo por ahí tienes incorporado. Sí, sí, de hecho, como yo creo que, como hablando precisamente de esa idea de las intervenciones complejas, ¿cierto? Que no por dejar algo como un derecho quiere decir que eso se va a garantizar, sino que también nos tenemos que meter con el carácter del Estado, ¿no? Si ponemos el derecho a la salud será integral, no sexista y con todos los adjetivos que se nos ocurran, Claro. pero el Estado que lo tiene que proveer o garantizar sigue siendo un Estado subsidiario que solo te va a garantizar un supuesto derecho a elegir dónde atenderte, cuando en verdad esa decisión de libre no tiene nada. No. Ahí creo que como vamos a estar fallando. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué moviste? ¿Y qué? Yo me distraigo tan fácil. ¿De cómo avanza el peón o de lo que está pasando afuera? No, de cómo va a ser peor. También de lo que pasa afuera. Oh, Muy distraído. mira, me amenazaste el caballo. Entonces creo que
hay que distribuir el poder, y muchas veces cuando hablamos de distribuir el poder, hablamos solo, por ejemplo, de cosas que son muy importantes, como modificar nuestro sistema parlamentario, disminuir este presidencialismo absurdo que tenemos, ¿cierto? Que actualmente nos tienen atados de manos frente a la gestión sanitaria del gobierno. Pero también hay otras formas en que se puede distribuir el poder. Por ejemplo, la participación paritaria a todo nivel, por ejemplo, pero también darle más derechos, o sea, devolverle, en verdad, porque no es darle más derechos, devolverle a la y los trabajadores el derecho a huelga, que actualmente es un derecho de papel. De hecho, a las huelgas, entre la y los sindicalistas le dicen las huelgas de plumero, porque está todo tan trabado por el Código del Trabajo y la última reforma laboral que fue en el gobierno de Bachelet, ¿no? Hay que recordarla. Una herencia muy, muy linda de Javiera Blanco y otros. En esa reforma laboral ya todo quedó tan trabado que las huelgas solo pueden ser de plumerito. Sí. Esto no... Oye, me quedan pocos segundos. No paralizan nada. Voy a jugar un jaque. Me quedan 30 segundos, bueno, 40 segundos. Así que yo qué hago? no voy a hablar más. No, problema. Pero esto es un mate. No. A futuro. Tienes una escapada. No, pues Antonia. Tenías para el otro lado. Ah. Pucha, yo te iba a dar perpetuo, de hecho. No, ¿sí? Iba a dar perpetuo yo, aviso, pero no, aquí no. Sí, y si te ibas para acá, arriba. ¿Qué tenía que hacer? ¿A dónde? Arriba de la dama. Como escapar por donde está la dama. Claro. Oye, ya, yo voy a tener que... Ahí me salvaba. Sí, pues ahí te salvabas. Yo Sí, yo pensaba hacer jaque perpetuo, pero ahí no puedo porque te fuiste a donde hay mate, pues. Pero bien, porque lo identificaste y todo. Sí. Bueno. Sí, me encerré en el mate. Sí. Chan. No, pero estuvo bueno. Me dice, pásate a Premium. Me encanta. No, que la aplicación me dice, pásate a Premium, perdiste. ¿En serio? No, pero pásate a Premium es porque quieren que tú contrates una tutoría. Claro, como que contrates y también puedes jugar mucho, pero no lo contrates, no es necesario. Hay muchas plataformas para jugar ajedrez gratuito porque debería ser para todas las personas también el ajedrez. Oye, entonces sí, pues el derecho a huelga no se consagra de manera sustantiva y bueno, y hay otras cosas que me imagino que también tienes incorporadas respecto a esto. Sí, hay otra cosa que creemos que es muy importante, que digamos, lo digo creemos porque no creo que sea un invento mío, ¿cierto? Sería súper patúa si lo dijera así. Es una demanda que es histórica del mundo sindical en Chile, sí, que es la de la negociación colectiva por rama de la economía. Eso quiere decir que se agrupen la y los trabajadores en torno a sus sectores económicos para negociar colectivamente con también las empresas de ese sector económico. Por supuesto. Eso es muy importante porque en el fondo el Código del Trabajo de José Piñera, hermano de este, lo que hizo fue atomizar la negociación colectiva en empresas chiquititas y además darles permiso a las empresas de subdividirse en cada vez más pequeñas empresas. Entonces está este fenómeno del multi-root, ¿cierto? Que una misma empresa saca varios root y tiene a los trabajadores en una y en otra para que no puedan sindicalizarse, claro, no puedan negociar colectivamente. O que llegan con sindicatos, pues. Entonces hay una multiplicidad de sindicatos, que es lo que pasa acá. Sí, estamos trabajando también con un sindicato del cobre y que he tenido hartas reuniones con ellos. Aprovecho de mandarles saludos que están mirando siempre acá los programas. Y ellos comentaban eso, porque al final las empresas ya llegan con sus sindicatos, pues. Y armadísimo y totalmente controlado, y hay que decirlo también. Así que, y por mucho tiempo, o sea, yo creo que la organización de la y los trabajadores en parte por el poco poder que tienen la hace poco atractiva, ¿cierto? Es poco atractivo sindicalizarte, al final es puro pasarlo mal porque no tenéis ninguna manija, pero las organizaciones de la y los trabajadores están en un estado de
de inmovilidad que es terrible. O sea, qué importante sería tener una central unitaria de trabajadores activa, poderosa, frente al gobierno. Hoy, con leyes como la Ley de Protección del Empleo. Pero bueno, pero a mí una cosa que me importa mucho es defender la negociación colectiva rama por rama, también como una demanda feminista. ¿Por qué? Porque actualmente el derecho a sindicalización, y eso esperamos que con los cambios que hagamos en la Constitución se modifique, pero actualmente la sindicalización está sujeta a contrato, ¿cierto? Y los rubros feminizados, y por eso no es casualidad que el sindicalismo sea un mundo tan masculinizado, ¿cierto? Los rubros donde hay mujeres, por ejemplo, el packing, el agro, el retail, las ventas, las trabajadoras de casa particular, son rubros donde hay baja contratación, pues, donde las relaciones se dan en forma más informal o en base a meta o con honorario, y entonces legalmente no tienen sindicato, claro. Por temporada incluso, claro, o por faena. Ahí ya depende mucho de toda la amplia gama de flexibilidades que tienen los empresarios. Entonces, para las mujeres también es muy importante la negociación colectiva por rama, porque en el fondo iguala los márgenes de sueldo que puede entregar el empresariado, iguala también las negociaciones respecto a las condiciones laborales. Entonces ya no es más esto de, pucha, en la empresa de 2 ciudades más allá hicieron esto y les ha funcionado bien, sino que si se realiza para el supermercado A, en verdad se va a realizar para toda la economía. Y es muy importante también decir que actualmente hay áreas de la economía que, por lo claves que son, negocian colectivamente de facto. Por ejemplo, los funcionarios públicos. Que yo lo encuentro bien, como no estoy reclamando porque lo hagan. Más o menos así, ¿no? Digo, debería ser así para todos. Sí. Como al momento del reajuste es una negociación colectiva por rama de facto, claro. ¿Cierto? Porque es para todos los funcionarios públicos. Asimismo, con la y los portuarios. También. Cuando la y los portuarios, o sea, si los portuarios se van a huelga, se desarma más o menos toda la estructura productiva de la mitad del país, que sobre todo en las zonas rurales. Entonces tienen mucha manija, ¿ya? Asimismo con los... Bueno, si las mujeres nos vamos a huelga también, pues, lo descubrimos ya con las huelgas del 8M, ¿o no, compañera? Pero el problema es que nuestras huelgas son demostraciones, sí, pero no paralizan, la producción. No hemos logrado avanzar a eso. Yo espero que en algún futuro lo hagamos, huelga de cuidado y huelga de trabajo productivo. Se paraliza el país. Pero es mucho más complicado para nosotras hacer huelga porque tenemos menos contratos, entonces estamos menos protegidas por los derechos laborales, y así toda la bolita va creciendo. Qué importante lo que dice Antonia, de que al final todo lo que vamos a discutir tiene que estar tocada por esta perspectiva feminista, ¿no? De las distintas temáticas, el tema del trabajo, los cuidados, el nuevo Estado. Me imagino que tú planteas un Estado social cuidador, ¿no? Y bueno, todas las temáticas, esto de la vida, una vida sin violencia, la no discriminación, la libertad, ¿no? La autonomía, son muchísimas cosas que vamos a poder tocar y bueno, ojalá que estemos las dos ahí en la convención más adelante, pues, Antonia, para que lo podamos defender, sí, de todas maneras. Oye, yo sí puedo tener mi revancha ya tengo a varios candidatos que ya lo único que quieren es armar el club de ajedrez en la convención. Está ahí el Daniel Stingo, que es fanático, okay. Te mando cariño porque tiene un montón de libros. Bueno, hay parlamentarios que también son medio fanáticos, así que hasta un candidato presidencial. Así es, súper. Sí, tenemos muchas personas. Que bueno, igual que el ajedrez sea un punto de unión en construir un país mejor. Así que eso me emociona a mí. Que yo soy una apasionada por el ajedrez, Antonia, así como rayo con me he dado cuenta. ¿Ah? No, digo, además que querés tetracampeona, me he dado cuenta que también promovís el ajedrez como
Sí, o una sea, actividad que debiera estar a disposición de todos. es que eso ha sido así a lo largo de la historia en distintos lugares. De hecho, por ejemplo, lo que hablábamos de los trabajadores, en Rusia eran los sindicatos los que empezaron a imponer el ajedrez, o sea, no a imponer, sino organizaban campeonatos intersindicales que eran, imagínate, miles y miles de sindicatos, donde aparecieron ya figuras como los campeones del mundo, que eran rusos, y después los llevaban a las familias y después estaban en todas las escuelas. Y como es una herramienta pedagógica muy potente, entonces le llegó al pueblo y empezaron a tener herramientas cognitivas que normalmente están más a disposición de las élites. Hoy día nosotros lo vemos en nuestro país, la mayoría de los colegios que tienen ajedrez son colegios particulares y las escuelas ¿Sí? municipales no. Entonces, Y siendo igual un deporte que, digamos, no es caro de implementar. súper barato. De hecho, hay tableros, porque hace algunos años se compraron tableros para todas las escuelas, para todos los DAEM, los departamentos de educación, que deberían estar por ahí guardados. Yo me topaba en muchas comunas, de hecho acá mismo en mi distrito, que hago distintas actividades y están los tableros guardados ahí en las bodegas. La bodega. Qué horror. Así que bueno, pero yo creo que es parte de avanzar a nuevas formas también de educar a nuestros niños y niñas y ver qué es lo que queremos, porque en España, por ejemplo, el ajedrez es una herramienta de coeducación, de una educación no sexista, y que hoy en día en nuestro país también estamos alejados de eso todavía, pero lo vamos también a conversar y yo creo que es parte fundamental. Oye, Antonia, ya llevamos aquí el tiempo destinado, pero no quiero que nos vayamos sin que tú entregues tu mensaje a la ciudadanía. Después nosotros hacemos cortito, así que los ponemos ahí en el Instagram y en todas las redes sociales. Así que todo tuyo. Sí, yo solo quiero remarcar algo que hablamos harto, que es si estamos poniendo estos temas sobre la mesa es porque cada vez más mujeres participamos. Y yo creo que es súper importante que reconozcamos que efectivamente nosotras no vivimos igual que nuestras madres, que nuestras abuelas. Tenemos una forma de vivir que es mejor, ¿cierto? Y ahora tenemos una oportunidad en la Convención Constitucional de hacer un cambio tan significativo como el que fue en algún momento el voto para las mujeres, ¿cierto? Poder poner un estándar de derechos que le cambie el futuro a las siguientes generaciones de niñas y mujeres y de la sociedad en general. Así que yo solo quería recalcar eso, que estamos, a veces no nos entusiasma tanto, a veces como, oh, pero estoy mareada con tanta elección, o en verdad estamos todos agobiados con la pandemia, pero en verdad estamos viviendo en un momento histórico súper importante y en especial un momento histórico fundamental para nosotras las mujeres, que si incidimos, si nos organizamos, si participamos, vamos a poder poner la pelota a piso, ¿cierto? Vamos a poder proyectarlo hacia un futuro mejor para las siguientes generaciones, y así como nosotras miramos y decimos como, oh, chuta, mira, de esas generaciones que cambiaron las cosas y pusieron el voto, ojalá en 70 años puedan decir, pucha, la generación que logró los derechos constitucionales de las mujeres en verdad nos legó un país más justo. Así que yo creo que entusiasmarnos un poco con esa idea es bueno y permite cobrarle la importancia que tiene a lo que vamos a enfrentar, aún en medio de estos días que se ven tan difíciles. Oye, es muy cierto, y cómo nos damos cuenta de que no estamos solas, de que al final es toda la sociedad en las distintas áreas que nos envía este mismo mensaje esperanzador que ha entregado Antonia, como ayer las chiquillas clasificaron a las Olimpiadas en el fútbol y como hoy día, por ejemplo, Christian Endler decía, para demostrar que las mujeres somos poderosas, que podemos hacer lo que queramos, que tenemos esa energía, esa fuerza, que no hay nada imposible para nosotras, pero también que hay que avanzar en consolidar los derechos de las mujeres, por ejemplo, a nivel constitucional, y después avanzar con las leyes, porque al final no se puede quedar ahí. Así que muchísimas gracias, Antonia, por la partida. Yo iba a ser perpetuo, ¿viste? Esa era la jugada que tenías que hacer. Y yo iba a hacer te iba a repetir aquí, jaque, y aquí jaque. Y vamos a estar aquí. Eso es lo que hubiese pasado y lo que probablemente Antonia hice. Me quería ganar por tiempo, esa era la verdad. Así que jugó muy rápido. Bueno, un abrazo grande para todas esas personas que nos siguen siempre y bueno, atentos, atentas para los próximos programas porque estamos teniendo grandes invitadas e invitados, así que un abrazo. Cuídense. Chao, Antonia, muchísimas gracias. Chao, chao.